comenzar es 500 años de la Reforma, hermanos. 500 años de la Reforma protestante. Vamos a ver cómo esta historia y la historia de la cual realmente el cristianismo, el protestantismo procede. Y algunos no lo sabían, pero de aquí en adelante van a empezarlo a saber, y yo espero que lo sepan y lo vayan aprendiendo. Hermano, que nuestra fe, ¿cómo se pudiera decir? El trasfondo nuestro como cristianos, aunque sabemos que nació ya en el año primero, en el año segundo después de Cristo, con los apóstoles, el bautismo del Espíritu de Dios y el establecimiento de la iglesia, a través de los siglos surgieron causas y problemáticas, hermano, que ahorita vamos a mirar, que hicieron que el evangelio y el cristianismo casi se extinguiera. Había una forma religiosa, pero casi se extinguía. Así es que vamos a ver esto. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 13, verso 31. Marcos 13, 31, hermanos. Y es un pasaje muy sencillo. La serie de esta mañana, el comienzo de esta mañana es, hermano, 500 años de la Reforma protestante. Póngase de pie conmigo, iglesia. Póngase conmigo de pie. Marcos 13, 31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. ¿Sí lo encontró, hermanos? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras se cumplirán. Es la expresión más cercana. Se cumplirán, se harán. Se llevará a cabo lo que yo les dije, dijo el Señor. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu amor, tu gracia, tu bondad. Señor, gracias porque nos permites una vez más, un día más, Señor, abrir tu Biblia, abrir tu palabra, Señor. Estudiarla, creerla, Señor, abrirla y conocer más de ti, de tu voluntad, de tu amor y tu gracia. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, nos ayudes, Señor, a entender y comprenderla, mi Dios. Cada día que tu Espíritu nos guíe y nos dirija, Señor, a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Entonces le decía, ¿verdad?, que el cristianismo, la iglesia cristiana, hermanos, a través de los siglos pasó por situaciones muy drásticas, muy oscuras. Pasaron por situaciones donde básicamente la verdad del evangelio, hermano, casi se extinguía. Y vamos a comenzar hablando, si usted nunca había oído hablar, nunca había escuchado, todos tienen sus notas, si no levante la mano para que los mujeres le den las notas del sermón. Pero si quizás usted nunca ha oído hablar acerca de la Reforma protestante, de lo que significa la Reforma protestante. Pero le vuelvo a decir, hermano, indudablemente nosotros también provenimos de ese glorioso movimiento. ¿Cómo es que comenzó la Reforma protestante? En el siglo XVI, para que usted lo note, lo subraye, que eso comenzó en el siglo XVI. ¿Quién la inició? ¿Qué fue lo que inició y comenzó esta reforma? ¿Cómo era la condición de la iglesia en este tiempo? Son estos los asuntos que vamos a tratar en este comienzo, hermano, en esta introducción acerca de la Reforma protestante. Y durante los consecutivos sermones que le estaré dando, vamos a hablar acerca de la doctrina que se enseñó y se rescató en medio de esta Reforma protestante. Fíjese que hoy en día, hermano, en el tiempo presente, muchos miran en poco la Reforma protestante. La miran, hermano, como que no fue necesaria. Y la pregunta es, hermano, si todo lo religioso y espiritual que estaba, como vamos a ver en el proceso, estaba bajo Roma, la pregunta es, hermano, ¿dónde hubiera quedado el evangelio tal como nosotros lo disfrutamos el día de hoy? En otras palabras, haga de cuenta, hermano, que la iglesia comenzando sus primeros siglos, entró en una nube de oscuridad a tal grado que la gente ya no podía conocer a Cristo. No conocían a Cristo, no conocían el evangelio, no conocían la verdad. Pero le vuelvo a decir, existía la religiosidad, existía el movimiento religioso llamado cristianismo,
pero en realidad el evangelio y la verdad de Jesús no aparecía. Vamos a ver un poquito acerca de la historia para comprender el trasfondo que estamos mirando. Quiero llevarlo a través de los tiempos, a través del tiempo, desde los apóstoles hasta Constantino, hermano, para que usted apunte ahí, desde los apóstoles hasta Constantino. Después de que Cristo ascendió, hermano, quedaron los apóstoles con el deber de continuar la formación y el establecimiento, hermano, de la iglesia. Entendamos esto, la iglesia se formó por razón de la continuidad del evangelio. Este evangelio sería atacado, sería detractado, querría ser aniquilado. El evangelio llegó a ser odiado, por lo tanto, hermanos, se necesitó un organismo de personas vivas que lo volvieran a fundamentar. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que desde los tiempos de Cristo hasta Constantino fue un emperador, que ahorita lo vamos a mirar un poquito más, hermano, la iglesia se fue fundando, se fue formando. En el transcurso del primer siglo, casi los primeros 100 años, fue que se escribió todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento, que como lo conocemos, se escribieron las cartas, llegaron a recopilarse y llegaron a formar lo que hoy en día conocemos como el canón del Nuevo Testamento, así como usted lo encuentra. En este canón que nosotros usamos, el canón cristiano, no aparecen los libros, hermano, los libros deuterocanónicos o libros, se me fue apócrifos, gracias, los libros apócrifos que la Iglesia Católica sí incluye dentro de esos libros. Nosotros no los incluimos. Pero ¿qué dice 1 Timoteo 3:15? Fíjese lo que dice 1 Timoteo 3:15, las palabras del apóstol Pablo. Dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, hermano, Dios estableció su palabra, dejó su palabra escrita para la conducta de la iglesia, para que la iglesia supiera cómo conducirse, para que la iglesia se rigiera a través de la verdad bíblica establecida, hermanos. Entonces, eso es importante entenderlo, porque cuando la iglesia comenzó, los apóstoles empezaron a escribir el evangelio, las cartas Pablo el apóstol, Juan el apóstol, Pedro el apóstol, Santiago, Judas. Estos hombres empezaron a escribir, y lo que ellos escribieron se llegó a la conclusión de que fue lo que el Espíritu Santo les inspiró a ellos. Ok, como dice aquí Pablo, ¿para qué fue escrito? Para que la gente supiera cómo conducirse dentro de la casa de Dios. Ok, aproximadamente 30 años, sigo adelante, en aproximadamente 30 años, ¿sí están escribiendo, hermanos? O si no les importan las notas, para mejor ya no hacerlas, porque sí también tienen su trabajo. En aproximadamente 30 años, Pablo evangelizó casi todo Medio Oriente. ¿Usted se imagina, hermano? Gastar 30 años, hermano, este hombre vivió y gastó 30 años en establecer las iglesias en Medio Oriente. Hasta que finalmente Pablo murió en manos del emperador Nerón en el año 67 después de Cristo. Y este Nerón está escrito en la historia porque fue uno de los hombres más desquiciados de la historia de los Nerones romanos, que mandó a incendiar la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos, y por eso comenzó una persecución sobre el cristianismo. ¿Cuántos aquí entienden, hermano, que todo ese es el odio de Satanás sobre el cristianismo, sobre la verdad? No es otra cosa, no son los hombres. Es Satanás usando a los hombres, hermano, para atacar la verdad. Pero en estos 30 años que Pablo evangelizó, hermano, fíjese, se establecieron iglesias en Roma, Jerusalén, Éfeso, Tesalónica, Colosas, Laodicea y muchas otras iglesias establecidas por los mismos apóstoles. 30 años fueron incluidos. En los próximos 70 años se escribió todo lo que nosotros conocemos como el canón del Nuevo Testamento. En el siglo III, vamos un poquito más adelante, en el siglo III, con la conversión, y pongo conversión entre comillas, ¿verdad? Porque muchos dudan de la conversión de Constantino, este emperador romano, hermanos, ¿verdad? Las cosas cambiaron radicalmente. Póngame atención.
La iglesia estaba siendo perseguida por Nerón porque Nerón los acusó de que habían quemado, incendiado la ciudad de Roma. Entonces empezó una encarnizada persecución en contra de los cristianismos. En el siglo III, supuestamente este hombre llamado Constantino se convierte al Señor. ¿Cómo? La historia dice que este hombre un día iba rumbo a una guerra. Y cuando iba rumbo a esa guerra, él tuvo una visión, tuvo un sueño, una visión. Y en esa visión él se imaginó o tuvo esa visión de una cruz. Tuvo una cruz así en la visión. Y estaba escrito en la cruz una expresión que decía: con estas palabras vencerás. Ok, cuando él se despertó, Constantino, hermano, mandó a todos sus soldados y sus generales que en sus estandartes, porque los soldados, aquellos romanos, aquellos hombres de guerra, siempre caminaban con un estandarte. Era como hoy en día la bandera de Estados Unidos, la bandera de México, cuando X cosa. Y mandó que a todos sus estandartes les pintaran la cruz. A todos les pintaran una cruz. Constantino no era cristiano, pero a través de la visión, supuestamente él dijo: ¿sabes qué? Tuve esta visión y algo me dijo que con este símbolo voy a vencer en mi guerra. Entonces mandó a pintar todas las cruces en sus símbolos, en los escudos que traen sus soldados. Mandó a pintar la cruz. Ganó la guerra. La ganó. Cuando él gana esa guerra, él regresa a su imperio y entonces toma al cristianismo como la religión del Estado, hermanos. Haga de cuenta que Donald Trump se convierte a Cristo y dice: ¿sabes qué? Fuera los romanos, fuera el romanismo, el catolicismo, fuera los testigos de Jehová, fuera los mormones, y manda a expulsar a toda religión y establece a la iglesia cristiana evangélica como la religión de Estados Unidos o como el cristianismo de Estados Unidos. Eso, hermano, fue aproximadamente en el siglo III, en el año 313 después de Cristo. Eso sucedió. Creemos, porque algunos no creen que Constantino se haya convertido en realidad, ¿verdad? Bueno, que de hecho, ¿cuántos aquí saben, hermano, que si se convirtió o no se convirtió, eso no es problema para Dios? ¿Verdad? Dios puede usar a quien sea para hacer un bien para su iglesia, ¿verdad? Lo que sí pasó es que inmediatamente todas las persecuciones contra la iglesia se detuvieron. Ya no hubo más persecución, más asesinatos en contra del cristianismo. ¿Qué pasó? Entonces, hermano, ¿verdad? Entonces la iglesia vino a ser parte del Estado. Como consecuencia, hermano, de eso, la iglesia, que estaba formada por gente normal y generalmente muy pobre, o sea, los cristianos eran la gente más pobre y la más ¿cómo se puede decir? Fuera del estatus de la sociedad, hermano, porque eran perseguidos y no podían trabajar libremente, no podían vivir libremente. Entonces vivían fuera de la ciudad, eran gente muy pobre. Cuando Constantino supuestamente se convierte, entonces muchos de la corte y del gobierno de Constantino, el emperador, estoy hablando de la cabeza de todo el imperio romano. Mucha gente empezó a adoptar y a tomar el cristianismo como su fe. En otras palabras, muchos de ellos tomaron a Cristo como su Señor de su vida. Muchos otros no, muchos otros simplemente les convenía. Imagínense, si el emperador me va a dar una posición en el reino, pues me hago cristiano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces eso fue lo que pasó. Pero para el siglo III y IV, hermano, la iglesia católica romana, aquí es donde viene un punto muy importante. Súbele poquito, hermano, por favor, súbele poquito. Para el siglo III y IV, la iglesia católica romana se viene a formar como ahorita la conocemos. ¿Cuántos aquí salieron del catolicismo? No les puedo preguntar cuántos de ustedes son católicos porque ya no sería congruente. Pero déjame decir una cosa. El imperio como ahorita lo miramos, porque si usted mira las noticias y mira, por ejemplo, cómo es el Vaticano, cómo es el Papa, el dominio, el control que este hombre tiene básicamente sobre todas las naciones, donde llegan, usted ha mirado donde llega cualquier país que llega, hermano, o sea, todo el país se convulsiona por la llegada del Papa. Todo ese dominio, ese control, iglesia, empezó en el siglo III al siglo IV. ¿Verdad? Algunos creen que Constantino fue uno de los primeros papas, ¿verdad?, de la iglesia católica. Bueno, después de ahí en adelante,
Los obispos primarios de Roma, que es León I y Gregorio el Grande, fueron dos de los primeros obispos que estaban dentro de estas ciudades, hermano, empezaron a tomar el título de Summus Pontificus, Summus Pontifex, que significa el sumo pontífice. Usted nota, hermano, usted nota que ese título hasta la fecha el Papa lo tiene. ¿Me va siguiendo? Cuando lo presentan las noticias dice, y el sumo pontífice llegó a México, llegó a El Salvador, llegó a Centroamérica, a Sudamérica. Ese es un título que tomaron desde aquellos tiempos, hermano. ¿Qué significa sumo pontífice? Bueno, significa el máximo líder, eso es lo que significa. También se empezaron a llamar vicarios de Cristo. La palabra vicario de Cristo, la expresión vicario de Cristo, significa el representante de Cristo en la tierra. Entonces, cuando usted mira al Papa y le dicen el vicario de Cristo, usted está oyendo que dicen, ese es el representante único de Cristo aquí en la tierra. También se le empezó a llamar, hermano, el Papa, o sea, el Padre Sumo de la Iglesia Católica, Romana y Apostólica. Vamos a ver un pasaje. Quiero que veamos un pasaje, Mateo 23, verso 1 al 9, hermanos. Mateo 23, verso 1 al 9. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guarden, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas cosas para ser vistos de quienes, hermano, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, que significa maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Fíjese lo que dice el verso 9. Fíjese lo que dice el verso 9. Y no llaméis Padre vuestro, ¿a quién? A nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Ahora fíjese que lo significa con mayúscula. Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. En cierta manera, algunos dicen, bueno, esto refleja elementalmente al catolicismo, como es. Porque además una cosa, ¿cuál es la única religión en el mundo? ¿Cuál es la única religión en el mundo, hermano, que los feligreses le llaman al sacerdote padre? El catolicismo, ¿verdad? ¿Sí está de acuerdo conmigo? El catolicismo. No hay ninguna otra religión. Ustedes a mí no me llaman padre, ¿o sí? Hay gente que sí me ha llamado, oiga, padrecito. Sí, hay gente que me ha llamado, el padrecito, especialmente cuando, ¿verdad?, no me conocen. No, es el padre que dio la misa. Debe ser una cosa. La Iglesia Católica es el único movimiento religioso en la tierra que le llama padre. Y fíjese qué irónico. La Biblia dice que no les llamen padre, pero ellos, como les importa un sorbete la Biblia, pues hacen lo que quieren. ¿Está aquí conmigo? Hacen lo que quieren. Bueno, la Biblia dice que no llames a nadie padre. Ahora, Jesús no escribió esto lógicamente, o vamos a pensar y suponer que Jesús no escribió esto por la Iglesia Católica, no lo escribió por ellos. Pero en cierta manera, hermano, sí lo dijo para que nosotros los que hemos creído en el Señor no pongamos nuestra esperanza absolutamente en ningún hombre para salvación, hermanos. Por ejemplo, cuando una persona está muriendo, dicen, llamen al sacerdote para que le den los santos óleos, que significa básicamente como se puede decir, es una especie de última santificación, para que no te mueras en pecado. O sea, toda tu vida viviste en pecado, perdido, sin Cristo, adorando imágenes, y al último, en los 5 minutos, te quieren dar como un pase extra, ¿verdad?, como un bono. Pero es una cosa, hermano, es una cosa. Eso es como querer lavar la ropa sucia con lodo, iglesia.
Esperar y tener nuestra esperanza en los hombres para salvación y perdón de pecados es como querer lavar la ropa sucia. ¿Alguna vez usted ha tenido ropa sucia? No paran las máquinas de lavar todas la semana, ¿verdad, iglesia? Debe ser una cosa. Es como que usted la quiere lavar con lodo. No puede el hombre perdonar pecados absolutamente de nadie. Solamente Cristo es el único que puede perdonar pecados. Así es que vemos que la Biblia nos enseña y comienza diciendo que no debes de llamar padre a ninguno en la tierra. Nadie es padre. Nadie, incluso dentro del cristianismo también algunos se han querido colar diciéndome: es que yo soy vuestro padre espiritual. Es una cosa, es un término que Pablo usó en cierta manera. Él usó, pero él lo usaba en una manera paterna. Él lo usaba en una manera de cariño, del cuidado que tiene como un padre hacia sus hijos. No lo usaba como el que los engendró espiritualmente. Les presentó el evangelio, pero en realidad concluimos que el que da vida nueva en el corazón del alma es Dios, es Cristo Jesús. Amén, hermano. Por eso Jesús dijo aquí, dice: nadie llame padre, sino que solamente tienen un padre que está en los cielos. Él es nuestro padre. Ok, entonces vemos, hermano, que hasta aquí la iglesia católica en el siglo III, IV y V se empezó a formar como la vemos hoy, como la observamos el día de hoy. Hoy en día la iglesia católica, este monstruo, hermano, del mundo, del planeta Tierra, fue formada, se empezó a formar allí, empezó a nacer allí. Ahí se empezó a fundamentar en todo lo que hoy en día se conoce. Vamos adelante, punto número 2. De Constantino al siglo XVI. Y escríbalo en números romanos, a ver si se lo sabe. De Constantino al siglo XVI. Gregorio el Grande, uno de los primeros proclamados papas, ¿verdad?, de Roma del siglo V y VI, fue un hombre profundamente supersticioso, hermanos. Su legado fue un legado oscuro, supersticioso, macabro. Por eso, el inciso H, por lo cual a la mayoría de esta era se le llama oscurantismo. Si alguna vez usted va a la historia, bueno, no nos gusta mucho leer, pero busque por ahí en su teléfono móvil que tiene, ponga oscurantismo en Google, donde sea, y usted va a mirar, hermano, que esta era de oscurantismo, continuó, es la práctica deliberada de evitar que determinados hechos y conocimientos sean difundidos a la población, tales como literatura, especialmente la Biblia, estaba prohibida, las artes, políticas. Esto en esta era, hermano, bajo órdenes de la Iglesia Católica, se quemaban las Biblias. Nadie podía tener una Biblia. Se quemaron libros y grandes obras de los grandes pensadores de la antigüedad. ¿Todo por qué? ¿Por qué se prohibió la Biblia? Fíjese, iglesia, observe que todo eso, ese proceso, ese tiempo de oscurantismo que comenzó desde el siglo IV hasta el siglo XVI, ¿cuántos siglos estamos hablando? 11 siglos, 12 siglos. Imagínense, nadie podía tener una Biblia. Hoy en día que tienen libertad de cargar Biblia, no las tienen. Hay mucha gente que no usa ni Biblia. Debe ser una cosa, hermano. Todo ese tiempo, para la gente estaba prohibido tener una Biblia. No podían tener acceso a la Biblia. En ese tiempo se llegó a formar una cúpula única y muy reducida entre los sacerdotes o el papado y los gobernantes. O sea, los emperadores, los reyes, lo que sea. Ellos eran los que dominaban y controlaban absolutamente todo, hermano. ¿Usted se fija, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Venezuela? ¿Sabe por qué? Nada más por la ambición de un solo hombre mantener el poder y su cúpula de poder, y no dejan que nadie tenga acceso a nada. No hay libres votaciones, no hay en realidad ninguna clase de democracia en esos países. Bueno, imagínese eso en un nivel general entre el papa y el gobernador, hermano, que prohibía que cualquier persona tuviera acceso a una educación básica elemental. Solamente los hijos de los... Por eso en aquellos tiempos, hermano, los sacerdotes o los papas eran personas de mucho dinero, porque
básicamente eran los hijos de los millonarios o de los ricos emperadores y los de la cúpula, hermano, que eran los únicos que tenían acceso a una educación elemental o superior. Toda la gente en general no tenía acceso a nada. A nada. No sabían leer, no sabían escribir, no sabían nada. Si usted se recuerda, usted sabe, la Iglesia Católica enseñaba la predicación y explicaba el evangelio, supuestamente ellos, en un lenguaje que incluso la gente no podía entender, el latín. Entonces el sacerdote hablaba en latín y la gente estaba en nada. Por eso se le llama oscurantismo, por la oscuridad, que no había nada. ¿Quién podía obtener acceso a la palabra de Dios? Pero déjame decir una cosa. La palabra de Dios no solamente nos quita los pecadores y los perdidos. La palabra de Dios no solamente nos convierte el alma. La palabra de Dios también nos quita los ignorantes. Tome una persona sin educación, de allá del rancho, del pueblo, del monte, del cerro, de las cavernas, tómelo de allá. Tráigalo y póngalo a leer la Biblia. Que empiece a aprender a leer la Biblia. Y una persona que lee la Biblia se puede formar una educación muy superior. Muy superior. Cuando usted escucha a una persona que tartamudea para leer, es una persona que no lee nada. Cuando una persona su base de educación está en la lectura. Entonces, la Biblia no solamente nos quita la ignorancia espiritual, la Biblia nos quita la ignorancia secular. Entonces, la gente, cuando no tenía acceso a nada, porque no podían tampoco tener libros de literatura en lo absoluto, imagínense, por 12 siglos la gente estaba bajo un oscurantismo total y absoluto. Hermanos, ustedes están en la gloria, aunque desprecien la palabra de Dios, pero están en la gloria, porque tienen acceso a ella. Ahora ustedes tienen acceso a información, hermano, total y absoluta. Pueden educarse, pueden conocer más, pueden entender más, pueden leer libros que los eduquen y que su cultivación se haga más rica. Ustedes puedan conocer más. Ya no estamos en esos tiempos bajo el dominio de la Iglesia Católica. Continúa adelante. Esta era de oscuridad continúa hasta el siglo XVI, donde absolutamente todo era controlado por los papas y los reyes y emperadores. La ciencia, se lo vuelvo a decir, la ciencia, la religión, las artes, todo estaba bajo un control oscuro de superstición. En esta era fue cuando más personas fueron quemadas en las hogueras, acusados de brujos, de brujas, de hechiceros, de herejes, opositores al papado. Fíjese y observe, hermano, que una persona que tenía una Biblia o conseguía por ahí acceso a una Biblia, fíjese, póngame atención en eso. Una persona que de una manera u otra tenía una Biblia, era acusado inmediatamente de brujería, de hechicería. ¿Por qué razón? Aquí va una explicación, a ver si me la capta. Porque la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy, iglesia, tiene la idea de que solamente ellos tienen el poder de interpretar la palabra de Dios. Si la Biblia caía en una persona común, la persona no tenía la capacidad, que en cierta manera tenían razón, porque a veces ni leer sabían, pero decían que la persona, al estudiar erróneamente la palabra de Dios, la Biblia, o lo poco que entendían, en ellos causaba un espíritu de hechicería o de brujería. Pregunto, ¿no es eso superstición? Que de hecho hoy en día hay mucha gente que te dicen, no leas la Biblia porque te vas a volver loco. Yo siempre he dicho que la gente está loca porque no lee la Biblia, hermanos, porque no estudia la palabra de Dios. ¿Quieres ver una persona que anda errando en su vida? Verás una persona sin Biblia. Enséñame una persona sin Biblia y lo vas a ver absolutamente, hermano, errado. No hay un norte para su vida. Imagínense, la Iglesia Católica había establecido que quien tuviera una Biblia rápidamente era quemado porque era considerado un hechicero, un brujo, una persona, hermano, que estaba practicando las magias oscuras o brujería.
Entonces vemos, iglesia, que en estas edades era imposible, dígalo conmigo, imposible, que el cristianismo, el evangelio y la verdad floreciera. Los sacerdotes controlaban absolutamente todo. Que de hecho hay pueblos donde ellos controlan. ¿Sí o no, iglesia? Hace poco una hermana de allá en Chiapas, una conocida, puso una foto de un pueblito. Una foto de un pueblito. Y ese pueblo estaba en vivo allí donde ellos viven. ¿Qué dice el pueblo? Dice, se prohíbe toda entrada de cualquier otra secta, religión o lo que sea. Dice, aquí somos católicos y se prohíbe la entrada a todo eso. ¿Qué es todo eso? Eso es el efecto, hermano, del producto del catolicismo sobre esas entidades que viven en un oscurantismo, en una oscuridad. O sea, todo sigue. En muchos lugares no se ha detenido, no se detuvo ese oscurantismo. Entidades, hay pueblos, entidades, hermano, que expulsan a los cristianos, expulsan la Biblia, no la quieren. Pero eso sí, pregunto, ¿no tienen iglesias católicas esos pueblos? Claro que sí tienen, claro que sí tienen. Y entonces el sacerdote, hermano, es quien controla todo. Eso es un oscurantismo moderno, iglesia. Eso es un oscurantismo moderno. La iglesia vive todavía presa de su pecado, de su maldad, de su ignorancia. Eso sí, su celebración a su santo, a su patrono de cada año que está ahí en el pueblo, no les falla, hermano. Hacen ferias, fiestas de días, semanas, hermanos. Hacen fiestas celebrando a sus patronos. Eso es idolatría. Esa idolatría los va a conducir directo al infierno, a la condenación. Allá los va a llevar, no los va a llevar al cielo. Dios prohíbe eso, Dios maldice eso. Entonces, el papado, la iglesia católica, hermano, ayudada por Satanás, porque los reformadores, ellos no decían otra cosa. Ellos decían, ¿sabes qué? Satanás está detrás de esta religión falsa y hasta la fecha ha perseverado. Hasta la fecha ha persistido. Ok, vamos adelante. Punto número 3. De Martín Lutero, el reformador. El reformador, hermano. Por eso se le llama a él el reformador. Aquí es donde Martín Lutero aparece, hermano. Este hombre nació en el 1483. Lutero nació en una familia de clase media en Eisleben, en la región de Sajonia, Alemania. Lutero fue un alemán, fue un hombre alemán. Este hombre, hermano, como dice ahí adelante, se hizo monje agustino en el 1505, en base a que un día en medio de la tormenta casi lo mata un rayo y juró a Dios que se haría monje si lo salvaba, o sea, si Dios lo salvaba, si lo salvaba. Este hombre cuenta la historia que iba en medio de una tormenta, iba camino hacia su casa, parece, y cuando iba para allá lo alcanzó una tormenta enorme con rayos, centellas, fuertes. Y dice la historia que tenía tanto miedo este hombre, Martín Lutero, que en ese momento cuando miraba los rayos que caían tan cerca de él, clamó a Dios. Le dijo, Dios, si tú me salvas de esta tormenta y permites que llegue sano a mi casa, te juro, te prometo que me voy a hacer monje. Bueno, porque Martín Lutero, lógicamente, hermano, en cierta manera comenzó, porque era la única institución. No es como hoy en día. Si se convierte uno de nuestros hijos, ¿qué diría? Señor, si me salvas, me voy a ser pastor, predicador. ¿Sí, hermanos? En aquellos tiempos no existía eso. La religión imperante, ¿qué era? El catolicismo. Entonces, en otras palabras, para llegar, entre comillas, a Dios, la única manera era haciéndose monje. Y Martín Lutero prometió eso, que si lo salvaba, hermano, que si Dios lo salvaba, él se haría monje. Comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg, en donde se tomó un doctorado en el 1512. Siendo ya un profesor, hermano, en teología, comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la iglesia católica. En otras palabras, vuelvo a decirle, ¿qué fue lo que empezó a despertar en este hombre su inconformidad contra la iglesia católica de la cual él era parte, porque ya era un sacerdote y era un teólogo? ¿Qué fue lo que empezó a despertar en él? El conocer la palabra de Dios. Imagínese, hermano, cada domingo usted va a la iglesia católica,
Se para una señora que ni convertida está porque los vecinos nos lo dicen. O se para don Pancho, que tampoco está convertido, llega crudo el domingo en la mañana y abre la Biblia, abran su Biblia en el Evangelio de San Mateo. Y lee unos párrafos. El sacerdote hace una misa que nada tiene que ver con el Evangelio ni con el cristianismo. Pregunto, hermano, ¿habrá una chancita así de que alguien de ahí se convierta? No los escucho muy convencidos. ¿Habrá una chancita de que se conviertan? Ninguna. En otras palabras, no hay absolutamente ninguna chance de que se conviertan ni que lleguen a la verdad. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Que alguien les abra la Biblia y les diga, esto es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Tú y yo somos pecadores, estamos perdidos y necesitamos al Salvador. La gente necesita oír la verdad. Entonces Martín Lutero, al empezar a estudiar, hermano, y conocer más la iglesia, la verdad del Evangelio, porque él tenía acceso a la Biblia, él sí tenía acceso a todas las escrituras, y la empezó a leer, a estudiar. Cuando él empezó a conocer y empezó a mirar, porque según la historia, hermano, Martín Lutero sufría de un trastorno tan profundo por su maldad y su pecado, que él llegó en cierta manera a odiar a Dios. Él decía en su testimonio, en los escritos de la historia de Martín Lutero, él llegó a odiar a Dios. Lo odiaba porque decía, ¿cómo puede ser? ¿Por qué me creaste, Dios? Soy tan malo. Su pecado ¿cómo se dice? Lo martirizaba tanto que él no encontraba paz, no encontraba consuelo, no encontraba esperanza. Él sabía, Martín Lutero lo confesaba y decía, yo sé que el infierno me espera. Sé que las llamas del infierno me esperan. Sé que el infierno está preparado para mí. Y él decía, él creía y miraba solamente un Dios de ira. Imposible de que Dios lo perdonara, porque el pecado de Martín Lutero, hermano, era grande. Y no era ninguna persona de la calle, un asesino, un ladrón. No era eso. Él era un monje. Pero su pecado él lo consideraba tanto que él se sentía sin esperanza. Más adelante Lutero, hermano, empezó a protestar contra la frivolidad en que la iglesia, hermano, vivía. Especialmente las altas jerarquías que este hombre Lutero había podido contemplar. En 1510, hermano, Martín Lutero va y visita Roma. Ponga atención, él nació en Sajonia, Alemania. Ahí se crió, allí estudió en Alemania. Después de ahí tuvo la oportunidad en 1510, hacer un viaje a Roma, Italia. Cuando él llega a Roma, Italia, hermano, todo el mundo tenía la idea, los que vivían fuera de Italia, tenían la idea de que Roma, el Vaticano, porque ya estaba formado el Vaticano, o se estaba formando el Vaticano, mejor dicho, tenían la idea de que Roma era una ciudad santa, porque ahí vivía el sumo pontífice. Ahí vivía el vicario de Cristo. Ahí vivía el representante del Señor en Roma. Y todos se imaginaban al Papa su santidad, al hombre más santo de la tierra. Y decía, bueno, han de vivir en una plena gloria de santidad, todo pulcro. Ok, cuando Martín Lutero visita Roma en el 1510, hermano, encuentra una ciudad infestada de prostitutas, de homosexuales. Encontró una ciudad peor que el este de Los Ángeles, peor que el MacArthur Park, peor que la Cottonwood, peor que la Unión a las 12 de la noche, peor. Cuando Martín Lutero llega a la ciudad y mira toda esa prostitución que imperaba en la ciudad, y entonces dijo, bueno, esto ha de ser lo de afuera. Cuando va a la corte del Papa, porque estos hombres como sacerdotes tenían acceso directo al Papa, una de las cosas que él miró es que en las cenas de los clérigos altos, los más altos clérigos juntamente con el Papa, había mujeres desnudas sirviéndoles la cena a estos hombres. Había mujeres prostitutas sirviéndoles la cena a estos hombres. Cuando Lutero miró eso, su alma pues se perturbó aún más. Digo, ¿cómo puede ser posible que esto sea en la ciudad santa, en la santa ciudad donde vive
donde vive el hombre más santo y el representante único de Cristo sobre la tierra. Y eso está en la historia, yo no se lo estoy inventando. Busque la historia de Martín Lutero y toda la historia dice lo mismo. Pero una de las cosas que profundamente marcó a Martín Lutero, hermano, fue la venta de indulgencias. El vender indulgencias. Una indulgencia básicamente es un perdón que usted puede comprar de antemano para que cuando usted muera o alguien familiar de su familia muera, pues vaya al cielo. Yo no sé si todavía los venderá la Iglesia Católica. Me imagino que sí, es dinero, ¿verdad? Es dinero. Todo lo que sea dinero con ellos funciona. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces, una de las cosas que miró, iglesia, hermanos, fue la venta de indulgencias. Él, cuando entró, llegó a la ciudad del Vaticano, miró que en las escalinatas que iban subiendo hacia donde estaba la sede del Vaticano, estaban los sacerdotes allá arriba. Y ellos decían, hermano, que la persona tenía que ir de rodillas y por cada escalón que iba ellos subiendo de rodillas, era un rezo a favor de las personas que habían muerto y que habían ido a la condenación o estaban en el infierno o estaban en el purgatorio. Pero lógicamente tenían que pagar por eso, tenían que comprar su indulgencia. Cuando los sacerdotes decían, un predicador, existió un predicador llamado Juan Texel, este era un predicador ambulante, que este hombre, hermano, él enseñaba, ponía una caja de metal ahí a un lado y les predicaba a la gente. Decía, usted tiene el poder de comprar su indulgencia. En el momento que usted trae sus monedas y las deja caer dentro de la caja, cuando usted escuche el clink, clink de las monedas dentro de la caja, las almas de sus parientes amados van a salir volando del purgatorio e irán a los brazos de nuestro gran Dios y amoroso. Entonces la gente corría a pagar sus indulgencias para el rescate de las almas que habían muerto. Cuando Martín Lutero miró eso, iglesia, pues su corazón básicamente se compungió aún más. Se compungió aún más. Entonces Martín Lutero, cuando empezó a leer la Escritura, pues él empezó a criticar al papado, empezó a criticar al Vaticano. Porque acuérdese, hasta este momento nadie tenía acceso a la Biblia, solamente los sacerdotes. Entonces las críticas de Lutero reflejaban, continúa adelante, las críticas de Lutero reflejaban un clima bastante extendido de descontento por la degradación de la iglesia, hermanos. Martín Lutero miró, hermanos, ¿verdad? Toda esta forma tan degradada que la Iglesia Católica había caído, pero le convenía porque la cúpula del papado tenía absoluto poder, tenían absoluto dominio sobre las cosas. De hecho, el Papa tenía el poder de descomulgar al emperador, al rey o al soberano de la tierra, al emperador del país. Él tenía el poder de descomulgarlo. En aquellos tiempos la descomulgación de la iglesia era básicamente el final de la persona aunque estuviera viva. Simple y sencillamente lo amenazaban que si no se sometían al papado, el Papa firmaba una descomulgación del emperador, del rey, y el rey tenía que acceder a las órdenes del Papa, hermano. Póngase a pensar el dominio, pero todo ese dominio, ese control estaba basado ¿en qué? ¿En qué estaba basado? ¿Cuál era la base de todo ese dominio y control, hermano? La ignorancia de la gente. La ignorancia de la gente. La gente estaba en total oscuridad. Entonces, si el sacerdote o el papa amenazaba a la gente con descomulgarlo, la gente se llenaba de terror, de miedo. ¿Qué les quedaba hacer? Sujetarse y someterse una vez más al sacerdote y al papado. Y aunque usted no lo crea, hermano, la Iglesia Católica sigue funcionando igual. Sigue funcionando igual. Muchas iglesias cristianas evangélicas funcionan también igual. La ignorancia de la gente es básicamente
la condenación elemental, o donde comienza la condenación elemental de la gente, hermano. El deseo real de Lutero no era, hermano, radicalmente causar una división en la Iglesia Católica. Ese no era el deseo de Lutero, sino que el deseo de él era que la Iglesia Católica se arrepintiera y se volviera una vez más a las Escrituras, a la palabra de Dios. Fíjese, a que reconocieran su error y se volvieran al camino de Dios. Escribe, pero sus pensamientos y deseos lo llevaron muy lejos, hermanos. En otras palabras, Lutero comenzó con un buen deseo. Al criticar, al exponer a través de sus sermones, sus prédicas, los errores del Papa, los errores del Vaticano, los errores de los sacerdotes, él quería que los sacerdotes juntamente con el Papa, hermanos, se arrepintieran y se volvieran al camino de Dios. Él no quería una reforma, él quería una restitución. Pero ¿qué cree, iglesia? Jamás se logró. Es como ahorita. Pudiéramos realmente, en una forma, hermano, no solamente lógica, sino en una forma realística, ¿pudiéramos nosotros restaurar el catolicismo hoy en día? ¿Qué cree? ¿Es común que los sacerdotes se convierten? Ha pasado por ahí quizás uno que otro, ¿verdad? Yo creo que en estos últimos 10, 12, 13 siglos, quizás uno o dos sacerdotes que se han convertido, ¿verdad? Los monaguillos sí cada rato se convierten, pero los sacerdotes ¿se convierten? No. ¿Un papa se convierte? No, porque hay un sello del error. Dios lo sella con el error. Dice la Biblia claramente que por cuanto no reciben el amor a la verdad, Dios les manda un espíritu engañoso para que crean el error. En otras palabras, por eso dice la Biblia que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree ya es, no dice será, ya es condenado. Si rehúsan creer en Jesús, Dios los sella con un espíritu de error para que crean la mentira, para que crean el error y sean condenados. Eso dice la Biblia. Entonces Martín Lutero, cuando miró que no pudo hacerlo, porque una de las cosas, hermano, su verdadera conversión de Martín Lutero fue cuando este hombre empezó a leer Romanos. Sea sincero. ¿Cuántos alguna vez han leído Romanos entero? Todos Romanos. Déjame decir una cosa, es el libro por excelencia. Ese es el libro de los reformadores. Es la carta que todo cristiano debe de leer por excelencia. Nada más que no lo vaya a leer aquí, amén, vaya a su casa a leerlo, ¿así, hermano? Pero déjame decir una cosa, iglesia. Cuando Martín Lutero empezó a leer la Biblia y empezó a leer Romanos, una de las cosas que él entendió, porque él se sentía perdido, pecador, se sentía fuera del reino de Dios, empezó a leer Romanos. Y una de las cosas que él entendió, y no solamente para su propia vida, sino también para los que estaban perdidos, hermanos, es que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Fue el libro de Romanos que lo llevó plenamente a entender la fe y la gracia de Dios. La fe y la gracia de Dios, y lo cual lo llevó a rebelarse aún más contra el papado, hermanos. Imagínense, Martín Lutero ahora conoce la verdad. Ahora entiende que el papado, el Vaticano y todo el sacerdocio no es otra cosa más que, todo menos la iglesia del Señor Jesús. Todo menos la iglesia del Señor Jesús. ¿Por qué? Cuando él miró la vida de estos hombres y su propia vida, y miró la palabra de Dios, dijo, algo aquí no cuadra. Fue que la Iglesia Católica se había establecido sobre la idea, el fundamento de los hombres, hermanos. De los hombres. Por eso la Iglesia Católica tiene un sumo jefe que él controla y domina sobre todas las almas, incluso sobre los sacerdotes. Sobre los sacerdotes. Ese control, hermano, no proviene de Dios. Le decía hace un rato, usted sabe, por eso las iglesias católicas nunca invitan a la gente a traer una Biblia.
¿Sabe por qué? Porque ellos creen y tienen la plena convicción que solamente el sacerdote es el que tiene el poder de poder interpretar la palabra de Dios correctamente. La gente no. La gente no tiene ese poder, no tiene esa autoridad para interpretar la palabra de Dios. Déjame decir una cosa, por eso lo animo a que usted estudie, a que usted lea. Porque Dios a usted también le da el poder de interpretar la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios. Según la tradición, continúa adelante, según la tradición, el 31 de octubre de 1517, hermanos, el 31 de octubre de 1517, fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg como una invitación abierta a debatir las tesis de Martín Lutero. Martín Lutero escribió estas tesis basado en lo que la Escritura decía y cosa que el papado y el sacerdocio no hacía, hermano. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedían una disputa teológica en que las indulgencias podían hacer algo a favor de las almas. Entonces Martín Lutero, al estudiar la Escritura, al convertirse realmente al Señor, al sentir el perdón de Cristo, al sentir la paz de Dios en su alma, después de haberse convertido, escribe estas tesis. Las tesis es un documento enorme, grande, que Martín Lutero las escribió a mano. Y él en esas tesis, en esas oraciones, él refutaba abiertamente las doctrinas y enseñanzas del catolicismo romano. Fue y las clavó en las puertas. ¿Usted ha visto las catedrales? Las catedrales que tienen puertas grandes de madera. Llegó y las clavó ahí. Y les dijo, los reto a que contradigan todo lo que estoy escribiendo aquí. Entonces, hermano, ahí comenzó. Fue exactamente allí donde comenzó la primera protesta. Porque ¿alguna vez usted ha preguntado dónde nos llaman a nosotros protestantes? ¿Ha preguntado? No, porque somos una bola de revoltosos que andamos en la calle allá con pancartas, ¿verdad que no, hermanos? No es por eso. Nos llaman protestantes porque venimos de la protesta que Martín Lutero hizo contra la iglesia católica. Protestó y dijo, no están bien. Este hombre, hermanos, fue un hombre de mucho valor. De mucho valor. Cuando usted escuche por ahí personas que digan, ¿qué es eso de la reforma? Nosotros no venimos de la reforma. Hay gente muy ignorante que dice, nosotros no venimos de la reforma, nosotros venimos de Cristo, de allá de Hechos capítulo 2 y el libro de los Hechos. Esa gente son unos ignorantes. Debe ser una cosa, después de haberle explicado ahorita, le pregunto, ¿fue necesario la reforma, la separación del catolicismo, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Hoy en día la iglesia, el evangelio, el cristianismo protestante existe y sigue existiendo, lógicamente, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Pero también existe porque hubo hombres con todo este valor que se levantaron y le dijeron al Papa, estás equivocado, tú no eres vicario de Dios. Incluso muchas veces Martín Lutero no le llamaba el vicario de Cristo. Martín Lutero públicamente le llamaba el vicario de Satanás, el vicario del diablo. Le decía formaba o hacía, hermano, debates tan acalorados contra el Papa. Ningún Papa se quiso ir a retarlo. ¿Por qué? Porque sabían que estaban errados, sabían que estaban equivocados. Pero entonces se levantó una batalla, se levantó una guerra, se hizo una revuelta, hermano. ¿Verdad? Primero teológicamente, porque sí hubo algunos sacerdotes que trataron de retar a Martín Lutero. Existe de hecho algo que se le llama la contrarreforma. La contrarreforma es, hermano, el concilio de algunos sacerdotes teólogos eruditos de la iglesia católica que querían refutar las tesis de Lutero y querían darle a enseñar a la gente que Lutero y juntamente con todos sus seguidores estaban errados. Estaban equivocados. No, hermanos, la reforma fue necesaria. Y en los consiguientes estudios les voy a explicar por qué fue necesaria la reforma. En estos días, hermano, en esos días de grande oscuridad espiritual, Dios tuvo misericordia de su iglesia.
Porque en el libro de los Hechos, la Biblia dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Verdad que sí? Cristo formó su iglesia a través de sus apóstoles, a través de la inspiración que Dios les dio a estos hombres para que escribieran el Nuevo Testamento. Hasta Juan, el apóstol que escribió Apocalipsis, el Espíritu Santo los guió. Pero después todo eso empezó a caer en manos de hombres corruptos, hombres sin piedad, hombres sin misericordia. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 20 del libro de los Hechos, Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, él les dice: tengan cuidado de ustedes y de la grey que Dios puso a su cuidado. Tengan cuidado de la iglesia que Cristo ganó con su sangre. Porque después de mi partida, dijo Pablo, después de mi partida yo sé que se levantarán de en medio de ustedes lobos rapaces que no van a tener compasión ni misericordia de las almas. Cuiden la grey, les dijo Pablo. Pero algo pasó, que empezó a caer el poder del dominio sobre los hombres, hermanos. Y los hombres empezaron a acaparar el dominio y el control de las gentes, hasta que llegó a una situación así, donde nadie tenía acceso a nada. Usted sabe, por ejemplo, del siglo XVI, ¿cuántos siglos llevamos? Del siglo XVI al siglo XXI, ¿cuántos siglos llevamos? 5 siglos. En estos 5 siglos, el mundo y la tierra ha avanzado en todos los aspectos más que en los 14 o 13, ¿cuántos siglos quedamos? 12 siglos que estuvo bajo el papado, bajo el catolicismo. ¿Se imagina? Que no hubiera habido reforma, hoy ni carros tuviéramos. ¿Usted qué tanto le gusta la tecnología? ¿Qué tuviera? ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Porque espiritualmente muertos, culturalmente muertos, todo estaba bajo el dominio de unos cuantos hombres. Gracias a Dios por Lutero. Gracias a Dios por esos hombres. Entonces Martín Lutero tradujo, hermano, una de las primeras cosas que hizo fue traducir, porque la Biblia en aquellos tiempos solamente estaba accesible a una persona, a ciertas personas, los sacerdotes. ¿Sabe lo que hizo Martín Lutero? Lo primero que hizo fue traducir la Biblia, la Escritura, el Nuevo Testamento, del latín al alemán. Lo tradujo. Se metió meses en su refugio, porque lo andaban buscando para matarlo. El papado y los sacerdotes no se quedaron tranquilos, lo andaban buscando para matarlo. Hubo hombres que escondieron a Martín Lutero, y allí escondido él escribió, tradujo del latín al alemán el Nuevo Testamento todo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Alguna vez usted ha oído acerca de la imprenta de Johann Gutenberg? Ese hombre, el inventor de la imprenta, Johann Gutenberg, se asoció con Martín Lutero. Al menos le prestó o llevó su Nuevo Testamento traducido al alemán, que era lógicamente algo que la gente podía ahora sí leer. Y Gutenberg, hermano, produjo ese Nuevo Testamento por miles y miles de copias. ¿Y qué hizo la Reforma? Empezó a regalar Nuevos Testamentos a la gente. Les empezó a regalar. Y la gente empezó a despertar. Y empezó a ver la luz. Y empezó a ver ahora sí la gloria de Cristo. Por eso le digo a usted, si usted menosprecia la palabra de Dios, ojalá lo regresaran a usted a aquellos años de oscurantismo, ¿verdad, hermanos? Para que reconociera la grandeza de Dios a través de su misericordia y comprendiera el grande labor que hicieron todos esos hombres a través de la historia. Estos hombres creyeron, hermano. Creyeron que la palabra de Dios tenía el poder de darnos vida. El poder de darnos vida. Dice Santiago 1:18. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Punto número 4. Calvino, el teólogo de la Reforma. El teólogo de la Reforma. ¿Quién es Martín Lutero? ¿Quién es Calvino? Calvino nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, Francia, y con él revivió la teología que se conoce como las doctrinas de la gracia. Enseñanzas que se forjaron en las Escrituras, se forjó en la teología de Pablo el apóstol, Agustín de Hipona, John Hus, Ulrico Zwinglio, Teodoro de Beza, Felipe Melanchthon,
Juan Knox, Martín Bucero, Guillermo Farel, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon y muchos de los grandes teólogos. Todos los mejores teólogos en la historia, hermano, han enseñado las doctrinas de la gracia. Todos han enseñado las doctrinas de la gracia, cosa que les voy a estar enseñando a través de esas enseñanzas más adelante. Pero este hombre, Juan Calvino, así es su nombre completo, después de Pablo y Agustín de Hipona, es conocido como el más grande teólogo y pensador de la era moderna. Este hombre fue un genio. Escribió gran cantidad de libros. Uno de ellos, el libro más conocido de Juan Calvino, es La institución de la religión cristiana. Fíjese, hermano, rápidamente le cuento. Este libro de la institución de la religión cristiana fue el manual con el cual toda una ciudad se rigió, la ciudad de Ginebra. Todo Ginebra se había cristianizado, eran cristianos, se habían hecho cristianos protestantes reformados. Ellos, toda esa ciudad, quitó cantinas, quitó todo lo que pervertía la ciudad, lo quitaron. Y fueron una ciudad cristiana evangélica. Una ciudad cristiana evangélica, una ciudad reformada. Fíjese, en el siglo XV. Ellos tenían como lema el Salmo 31:21, que dice, Salmo 31:21, no lo busque, pero dice: bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Ese era el lema que tenían, la ciudad de Ginebra. Estos dos hombres, Martín Lutero y Juan Calvino, fueron los principales responsables de que la iglesia evangélica protestante y reformada saliera del catolicismo y se separara, y de ahí viene el nombre de nosotros los protestantes. Continúo, digo, Lutero como el reformador y crítico de la iglesia católica, y que también fue un gran teólogo. Lutero fue el reformador y crítico de la iglesia católica. En otras palabras, él fue el primero que se levantó en armas espirituales contra la iglesia católica. Adelante. Pero Calvino fue la cabeza y el escritor que rescató y plasmó las doctrinas que se forjan hasta hoy, hermanos. En otras palabras, Martín Lutero fue el valeroso reformador, pero Juan Calvino fue el valeroso pensador, el teólogo. Porque su teología, la teología que él rescató de toda la palabra de Dios, la plasmó en libros, la puso en libros, y son enseñanzas que se han cimentado hoy en día en la iglesia cristiana a través del mundo y a través de la historia, hermano, inimaginablemente. Esos hombres hicieron la historia después del siglo XV. Forjaron la historia. Yo en lo personal doy gracias a Dios por Pablo el apóstol. Doy gracias a Dios por Pablo el apóstol, porque fue un hombre muy valiente. Un hombre que en 30 años, como ya le dije, renunció a todo para formar iglesias en toda Asia Menor que era conocido. Escribió la mayoría, el 70% del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios por Pablo. Pero también doy gracias a Dios por Martín Lutero. Y doy gracias a Dios por Juan Calvino. Porque esos hombres tuvieron también el mismo valor en un tiempo de una oscuridad atroz, denigrante, total y absoluta, hermanos. Ha habido gente que dice que la doctrina no es importante, incluso algunos la tachan de dañina. Hay gente que dice que la doctrina no es importante. Yo a través de los años he tratado de enseñarles toda la doctrina posible, hermanos. Toda la doctrina posible. Vivimos en tiempos, ya casi termino, deme 3 minutos. Vivimos en tiempos donde las iglesias tienen sus servicios de 1 hora, y no te pases, cuidadito te pases, porque me levanto y me voy, ¿verdad? El sermón dura 15, 20 minutos y una persinada y vámonos. Por eso a veces la gente no vive como vive. Pero dime una cosa, iglesia. Dime una cosa. Toda iglesia debe de saber doctrina, enseñanza, que forma su carácter, su creencia. No contestes ni levantes la mano. Pero si alguien te pregunta a ti, ¿y tú qué crees? ¿Y ustedes ahí en su iglesia qué creen? ¿Qué les enseña el pastor? ¿Qué es la enseñanza que tienen allí con ustedes? No contestes, pero te pregunto,
¿pudieras dar detalle de lo que aquí enseñamos y de lo que hemos estado enseñando a través de muchos años y mucho tiempo? Eso espero, que tengas que tengas una enseñanza clara. No te estoy diciendo que estés 100% de acuerdo, lo que te estoy diciendo es que al menos digas, ¿sabes qué? Pues yo sí sé lo que el pastor enseña y toda la teología que se enseña a través de las semanas en la iglesia donde yo asisto, donde yo voy o donde es mi iglesia. Porque si la enseñanza y la doctrina no ha cambiado tu carácter, tu vida, tu persona, es similar que ir a misa. Es como ir a misa. Ir a la iglesia y no cambiar es como ir a misa, ¿sí o no, hermanos? Es como ir a misa. Nada más presentarte a cierta religión sin ninguna intención de cambio. Entonces hay gente que ha dicho, es que la doctrina no es importante. Estás en un gravísimo error. Estás en un gravísimo error, grave de tu alma. La doctrina es sumamente importante. Y la doctrina, cuando nos referimos a la doctrina, no nos referimos al catecismo que les enseñan a los niños cuando van allá para hacer su primera comunión. No nos referimos a eso. Cuando nos referimos a doctrina, nos referimos a la enseñanza total de la palabra de Dios, a la enseñanza absoluta. ¿Tú crees que no me doy cuenta lo aburrido que es para ti escuchar un sermón de casi una hora, o a veces veo los videos 1 hora, 10 minutos? ¿Crees que no te miro lo aburrido que es para ti? Es una cosa, pero a la larga yo espero que te sea de beneficio para tu alma. Yo espero, ese es mi deseo. Ese es mi deseo, es mi anhelo, es mi oración. Señor, aunque sea por gotitas, pero venles dando algo de comer a tus hijos, que vengan con hambre, con deseo. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, verso 17? Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Subraya esa palabra, forma de doctrina. Que dice molde, eso significa al molde, a la figura de doctrina. Estoy Romanos 6, 17. Dice, a la cual fuisteis ¿qué? Entregados. Esa palabra entregado significa encarcelados. Es como cuando un preso es entregado a la cárcel y es encerrado. Dice, fuisteis entregados a esa forma de doctrina y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Hermanos, la doctrina es importante y es muy importante. Importante y muy importante. Hay iglesias que no tienen forma. Tienen mucha gente. Pero como la doctrina, mucha gente no está de acuerdo con que les pongan una... Porque ¿cuántos aquí entienden que la doctrina es una forma? ¿Sí me explicó? Es como los zapatos, su zapato. ¿Verá que el zapato tiene una forma? ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? ¿Qué forma tiene? Del pie. El zapato tiene la forma del pie. Imagínese un zapato con forma de casco. ¿Me explico? Un zapato en forma de camisa. ¿Cuadra? Entonces, debe ser una cosa. Sígame en esto. Ya casi nos vamos. Yo sé que ya tiene mucho sueño, hambre, no sé qué será, pero déme 3 minutos. El zapato es hecho para la forma del pie, ¿verdad, hermano? Usted mete el pie y calza, cuadra. Su pie se siente cómodo, protegido, se siente en su lugar. ¿Me explico, hermanos? La doctrina es eso, aquí lo dice. La doctrina es eso. El corazón del cristiano, o mejor, lo digo al revés. La doctrina fue formulada y hecha de una forma tal que nuestra alma debe de cuadrar bien en ella. Porque es una forma. Y fuimos entregados a esa forma de doctrina. ¿Me estoy explicando? Entonces es importante que entendamos qué es la doctrina que la Biblia dice, qué es la doctrina que la palabra de Dios enseña, para que nuestra alma y nuestro corazón cuadren. ¿Por qué cree que muchas veces, y yo lo acepto y lo reconozco y lo digo públicamente, ¿por qué ataco tan vehementemente las falsas herejías y las falsas enseñanzas? Porque, hermano, no cuadran. No cuadra, hay algo que no cuadra en ellos. Y son muchas cosas que no cuadran eso. Y eso es lo que vamos a descubrir. Es lo que vamos a enseñar. Porque voy a después de esos sermones, los que siguen,
voy a enseñarles qué es lo que los reformadores enseñaron. ¿Qué es lo que ellos rescataron, mejor dicho? ¿Qué es lo que ellos rescataron de la palabra de Dios para que la iglesia se formara y se fundamentara en las doctrinas de Dios? Lo que el apóstol Pablo dijo, somos entregados a esa forma de doctrina. Así es que comenzamos dándole gracias al Señor por la reforma, hermanos. Espero me entiendan, lo resumo. Los apóstoles comenzaron bien, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, predicaron un evangelio puro de Cristo, un evangelio verdadero. Los apóstoles murieron. Y después siguieron los padres apostólicos, que son los discípulos de los apóstoles. Pero también ellos murieron. Después que ellos murieron, llegaron hombres con menos compromiso, con menos amor, con menos convicción a la palabra de Dios. Y así sucesivamente se fue degradando hasta el siglo XVI, donde ya no existía absolutamente nada. Nada de Dios, nada del evangelio. Había religión, pero no había evangelio. Entonces Dios dijo, en el siglo XVI, el 31 de octubre de 1517, dijo el Señor, basta, hasta aquí. Y se comenzó la reforma. La reforma de la cual nosotros hoy en día disfrutamos, hermanos. Disfrutamos. No debemos de ser jamás malagradecidos con los hombres que dieron su vida por la libertad cristiana y espiritual. Debemos estar agradecidos. Amén. Así es que cuando le vuelva a recordar, le vuelva a venir por ahí Martín Lutero, Juan Calvino, oh sí, yo los conozco, sé quiénes son. Ellos fueron los principales reformadores que rescataron la verdad, hermano, de las garras del catolicismo y del oscurantismo que imperaba en aquellos siglos. Amén. Vamos a continuar aprendiendo y conociendo qué es lo que ellos rescataron de todo eso que había estado en la oscuridad. ¿Sí le interesa, hermanos? Pues necesita estar aquí, amén, porque a remoto control no se lo mandamos. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a orar. Incline su rostro y oremos.